Padre Santo que estás en los cielos, estamos delante de ti, oh Dios, una vez más en Cristo nuestro Señor, por sus méritos, para darte muchísimas gracias, oh Dios, porque tú nos has colmado de bendiciones. Tus misericordias están, oh Dios, delante de nosotros cada día, a cada instante. Te damos infinitas gracias, oh Dios, porque nos has concedido el enorme privilegio de estar hoy congregados aquí en tu nombre para adorar, bendecir y glorificar tu santo ser. Te rogamos, oh Dios, que nos asistas de una manera especial en nuestros corazones para poder entender y apreciar las grandes verdades de tu palabra, que éstas asimismo nos moldeen en la medida en que escuchamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Perdona, oh Dios, las limitaciones del expositor, que esto no sea impedimento para que tú seas glorificado en medio de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor y para tu gloria, oh Dios. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a iniciar una nueva serie de escuelas dominicales sobre teología bíblica, en lo cual, como es costumbre, mis hermanos, ya nosotros veníamos abordando algunos libros por secciones de capítulos, exponiendo un panorama general de cada uno de ellos, sin entrar en detalle de cada uno, sino que más bien tocamos los puntos que consideramos resaltan de cada uno de ellos, y como siempre se ha dicho, la idea es que al final ustedes en casa puedan leerlo con detenimiento, hacer un estudio más profundo de cada uno de estos capítulos que estaremos considerando en cada una de estas escuelas. Y como bien sabido, también procuramos, en la medida en que tocamos cada uno de estos relatos, extraer algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas, porque ciertamente hay mucho que aprender. En el día de hoy nos corresponde, según el orden que vamos teniendo, el primer libro de Samuel. Y como les mencioné, solo abordaremos unos capítulos, haremos algunas consideraciones prácticas para nosotros en la medida en que nos vamos adentrando en el libro. Mis hermanos, este libro de Samuel marca de alguna manera una de las transiciones más significativas de la historia de Israel. El paso de lo que era una confederación tribal, que era básicamente la unión o la alianza que existe entre varias tribus independientes que se juntan para apoyarse mutuamente, especialmente en tiempos de guerra o para resolver asuntos que eran comunes de ellos, sin tener un rey o un gobierno central y fuerte. En el caso de Israel, mis hermanos, durante lo que fue el tiempo de los jueces, las 12 tribus funcionaban como una confederación. Cada uno tenía su propio territorio y líderes. No había un rey que las gobernara a todas. Cuando surgía una amenaza, llámese habían sido invadidos o sometidos por alguna otra tribu que no fuese de las tribus de Israel, Dios levantaba a un juez para guiar temporalmente al pueblo. Una vez pasaba la crisis, volvían a actuar de forma independiente cada una. Y una de las frases que más leíamos a lo largo de esa época de los jueces era: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tema que se repetía a cada instante, ese círculo vicioso en el que ellos eran sometidos, Dios los ayudaba, estaban momentáneamente bien y de repente cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta expresión que se repite, como les mencioné, básicamente en los capítulos finales, no solo indica la falta de un monarca, sino la falta de reconocimiento de la soberanía de Dios. Aunque Jehová debía ser su rey, Israel vivía en un relativismo moral y religioso. El liderazgo espiritual, por un lado, especialmente los sacerdotes, se había corrompido y el pueblo necesitaba con urgencia una restauración teocrática, es decir, volver a vivir bajo el gobierno de Dios. En ese sentido, mis hermanos, el libro de Jueces termina sin redención, dejando en este sentido al lector en una sensación de desorden y de desesperanza, porque básicamente ese círculo vicioso que al final termina en eso. Todos
o cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. No había una visión de acuerdo a lo que Dios le había planteado o lo que Dios había propuesto para ellos que debían ser. No había una redención duradera, solo repetían y repetían esta misma situación. Es precisamente en este vacío espiritual donde comienza el libro de Samuel. Primera de Samuel, mis hermanos, surge como una respuesta divina al caos que se vivía en la época de los jueces. En lugar de un pueblo que hace lo que bien le parece, Dios levanta a Samuel, un profeta que hace lo que agrada a Jehová. En lugar de líderes carismáticos momentáneos, Dios prepara un liderazgo estable, comenzando con Samuel y culminando con David. En lugar de un silencio espiritual, se vuelve a escuchar la voz de Dios. Ahora, les decía que Israel pasa de estar dirigida por jueces hacia una monarquía teocrática bajo la dirección divina. Este cambio, mis hermanos, no solamente representa una transformación política, sino también teológica, al mostrar cómo Dios establece su soberanía sobre el liderazgo humano. Transicionalmente, los libros de Primera y Segunda de Samuel forman una sola obra en el texto hebreo. Eso es importante, un dato importante. Conocida simplemente como Samuel, nombre que honra al profeta que desempeña un papel central en los primeros capítulos. Ya vemos que la división de los libros fue introducida básicamente por el tema de la traducción. El autor del libro, desconocido, aunque la tradición judía lo atribuye parcialmente al mismo profeta Samuel, con contribuciones posteriores a Natán y Gad. El propósito teológico, mis hermanos, de la obra es mostrar que el establecimiento de la monarquía no fue una iniciativa humana separada de la voluntad divina, sino parte del plan redentor de Dios, quien sigue gobernando a su pueblo, aun cuando éste pide un rey como las demás naciones. Mientras que lo que narra el libro de Jueces acerca de la historia del pueblo de Israel revela el fracaso humano cuando el pueblo de Dios vive sin someterse a su señorío, su mensaje culmina con una profunda necesidad, la de un líder fiel que gobierne conforme al corazón de Dios. Esa es la necesidad que se evidencia al final de esa temporada de los jueces. Mientras que cada una de las tribus vivía, cada una en sus asuntos, haciendo lo que cada quien parecía era bien, y lo que al final resulta esto es en un caos. Lo que evidencia al final es eso, una necesidad de alguien, de un líder fiel que gobierne conforme al corazón de Dios. Esa necesidad es la que comienza a responderse en Primera de Samuel, donde Dios levanta a Samuel como profeta y posteriormente a David como rey, apuntando al final, mis hermanos, en última instancia, al rey perfecto y definitivo que es nuestro Señor Jesucristo. Samuel de alguna manera representa el puente entre el desorden de los jueces y el orden del reino, nacido de un contexto de decadencia sacerdotal, como veremos en los hijos de Elí. Su vida simboliza el inicio de una nueva etapa, el restablecimiento de la autoridad de la palabra de Dios y la preparación para la monarquía teocrática, bajo el principio de Dios, de que Dios sigue siendo, mis hermanos, el rey verdadero de Israel. Ahora, este libro de Samuel, este primer libro de Samuel puede dividirse en tres grandes secciones. Vemos el ministerio de Samuel en los capítulos del 1 al 7, que es la transición del liderazgo de los jueces al profético institucional. Otra parte que va desde los capítulos 8 al 15, que vemos el reinado de Saúl, el fracaso del primer rey de Israel por su desobediencia. Y el tercero, que es el ascenso de David, el ungido de Dios, que prefigura de alguna manera también al Mesías. Hermanos, técnicamente Samuel trata sobre la soberanía de Dios y la autoridad de su palabra, la obediencia frente al poder humano y la preparación para la venida del rey ideal. Leyendo un poco acerca de este asunto, leí un comentario que decía,
Primera Samuel no es solo una historia política, sino una narración teológica que muestra cómo la fe de Israel se redefine en medio del cambio estructural de su identidad nacional. Haciendo también un panorama general acerca del libro, vemos por lo menos en lo que corresponde a un contexto histórico, este libro se sitúa en el periodo final, como les mencioné, de los jueces, una época caracterizada por la anarquía moral y espiritual. En medio de este caos surge Samuel, hijo de una mujer piadosa llamada Ana, quien encarna fidelidad y la oración perseverante. Samuel, por su parte, representa el nuevo tipo de liderazgo que Dios establecerá, un profeta y juez que escucha la voz divina y guía a su pueblo en obediencia. Al nivel literario, el libro combina narrativa histórica, poesía y discursos proféticos. Su estructura narrativa sigue un patrón de caída y restauración, la decadencia del liderazgo sacerdotal, el juicio divino y el surgimiento de un nuevo orden conforme al corazón de Dios. Ahora, para entrar en materia con lo que nos corresponde, vamos a considerar los primeros 4 capítulos de este libro, para lo cual le voy a pedir que me acompañen inicialmente en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 11. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice, hubo un varón de Ramataim de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jerobán, hijo de Eliud, hijo de Taúd, hijo de Suf, Efrateo. Él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una de las sillas junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este relato, mis hermanos, comienza con la presentación de Elcaná, un levita que vivía en Ramataim de Sofín, en el monte Efraín. Muestra la narrativa que él tenía 2 esposas, 2 mujeres, Ana, su esposa amada pero estéril, y tenía a Penina, con quien tenía hijos. La tensión entre ambas mujeres pues era evidente. Penina de alguna manera provocaba continuamente a Ana debido a su esterilidad, lo cual era motivo de gran tristeza en una cultura que valoraba la maternidad como señal del favor divino. Cada año Elcaná subía a Silo para ofrecer el sacrificio al Señor. En una de esas peregrinaciones, Ana, profundamente angustiada, oró al Señor con llanto haciendo un voto. Si Dios le daba un hijo varón, ella dedicaba para siempre al servicio de Jehová este niño, y no pasaría navaja sobre su cabeza. El sacerdote Elí
como vemos, al principio malinterpretó, eso lo veremos y ojalá puedan detenerse en sus casas a revisar un poco más la narrativa que contiene un poco más de detalle con respecto a este hecho en particular. Él malinterpretó su oración silenciosa pensando que estaba ebria, pero al conocer su corazón, la bendijo diciendo: el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Eso lo vemos ya hasta el versículo 17. Tiempo después, Dios respondió su oración. Ana dio a luz un hijo al cual llamó Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Cuando el niño fue destetado, Ana cumplió con su voto y lo llevó a Silo, presentándolo ante el Señor junto a con las ofrendas. Allí pronunció las palabras de oración que reconociendo la fidelidad de Dios. El capítulo concluye también, mis hermanos, con la dedicación del niño al servicio al Señor en el tabernáculo. Matthew Henricks hace un comentario precisamente a este capítulo y dice lo siguiente: Ana oró con fe y con un espíritu humilde, no buscó un hijo para su orgullo, sino para la gloria de Dios. Otro comentario acerca también de este capítulo dice lo siguiente: la narrativa no comienza con un rey, sino con una mujer que ora. Esto revela el modo de obrar de Dios. Su poder se manifiesta en los lugares y personas que el mundo considera insignificantes. Mis hermanos, y algo que realmente hemos señalado en muchas ocasiones es que precisamente es en aquellos momentos, lugares o personas que el mundo de alguna manera desecha o considera menos afortunadas, es en quienes Dios decide manifestar su gloria para dar a conocer que no es en las habilidades, no es en las condiciones, sino en el poder de Dios en que se dan cada una de las cosas. Ahora, ciertamente hay algunas aplicaciones prácticas que podemos nosotros tener o extraer a partir de este primer capítulo. En primer lugar, la oración perseverante y sincera mueve, mis hermanos, el corazón de Dios. Hay una frase que en algún momento escuché acerca de la oración. Mis hermanos, y muchas veces nosotros nos preguntamos, como si Dios sabe todo lo que va a acontecer, ya lo organizó todas las cosas que han de suceder, conoce mis necesidades, ¿por qué oramos? Y la frase que escuché algún día, mis hermanos, de alguna manera resuelve esta duda. Y es que la oración, mis hermanos, es una rueda indispensable en la maquinaria de la providencia divina. Dios, que puede hacer las cosas sin intermediarios, sin la ayuda de nadie, Él, de su voluntad, decidió que fuese la oración a través del medio por el cual Él haría cumplir también las cosas. Entonces, acá vemos que una de las aplicaciones prácticas que tenemos es que la oración perseverante y sincera mueve el corazón de Dios. Ana representa ese ejemplo de una fe genuina en medio del dolor. Aunque su esterilidad era una humillación social, ella no recurrió a la queja ni a la autocompasión, sino que se volcó a su aflicción en oración. Esto enseña que las oraciones más poderosas no son las elocuentes, mis hermanos, sino las sinceras y llenas de fe. Otra de las aplicaciones prácticas que podemos encontrar en este primer capítulo es que la soberanía de Dios está incluso en medio del sufrimiento. De hecho, el texto dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Es Jehová quien no le había concedido tener hijos, lo cual muestra que incluso las pruebas están bajo el control divino. Cada uno de esos momentos difíciles que nosotros afrontamos y que muchas veces nos hacen dudar de muchas cosas, mis hermanos, es importante nosotros reconocer a través de cada uno de estos ejemplos que incluso en esos momentos complicados de la vida, Dios tiene el control de ellos. El sufrimiento, mis hermanos, no es señal del abandono de Dios, sino a menudo es el escenario en el que Él forja el propósito divino que Él tiene. Otro de las aplicaciones prácticas
obtenemos al leer estos capítulos es el cumplimiento de los votos o la obediencia a Dios. Ana, mis hermanos, cumplió fielmente su promesa entregando a Samuel para el servicio a Dios. Su ejemplo de alguna manera nos llama a cumplir nuestros propios compromisos espirituales, recordando, mis hermanos, que la fidelidad a Dios debe primar sobre los sentimientos personales. Aquellos compromisos o obligaciones que nosotros hacemos en nuestras oraciones personales con Dios, debemos, mis hermanos, estar atentos a ello. Independientemente de las situaciones que surjan, nosotros podemos ir a Dios en oración para apoyarnos en Él y procurar ser obedientes a todo aquello que nos hemos propuesto en Él también. Mis hermanos, adicionalmente a eso, la adoración surge del reconocimiento de la gracia divina. Ana adoró a Dios antes y después de recibir su respuesta. Y esto, mis hermanos, es importante porque su historia enseña que la gratitud y la adoración deben acompañar cada etapa del creyente, tanto en la espera como en la bendición. Nosotros y nuestra actitud de adoración hacia Dios siempre, mis hermanos, debe estar presente, incluso en los momentos de silencio, a pesar de lo difícil que puedan ser las circunstancias. Y siempre recordar que Dios puede transformar la aflicción en propósito. Vemos que de la esterilidad de Ana nació Samuel, el profeta que ungiría a los reyes de Israel. Dios convierte de alguna manera estas circunstancias más dolorosas en instrumentos para su plan redentor. Con esto pasamos al capítulo 2, en el cual vemos en este capítulo lo que fue el cántico de Ana, en los capítulos que vemos desde el 1 hasta el 10, hasta el 11. Vemos el cántico de Ana. Y solo leeré el primer versículo. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exaltará en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Este segundo capítulo de Samuel, mis hermanos, podemos dividirlo en tres secciones importantes. Vemos en primera medida el cántico de Ana, que lo vemos en los primeros 10 versículos. Vamos a ver nuevamente, seguidamente, la corrupción de los hijos de Elí y la pureza de Samuel. Es básicamente el contraste que también muestra este capítulo. Y al final, el anuncio del juicio divino sobre la casa de Elí. Respecto a este cántico que hace Ana, después de entregar a Samuel al Señor, ella eleva un himno de alabanza profundamente teológico, que ojalá, mis hermanos, usted se tome el trabajo, el tiempo, le dedique un tiempo a esta lectura y a examinar cada uno de esos elementos en los que expresa gratitud, y vemos elementos teológicos que se resaltan a lo largo también de esta narrativa, pues se exalta de alguna manera la soberanía de Dios. Este cántico, o en este cántico, Dios es presentado como el que humilla y exalta, da vida y quita la vida, empobrece y enriquece. Ana, mis hermanos, reconoce que el poder y la justicia pertenecen solamente a Jehová, quien revierte las condiciones humanas y establece su reino en justicia. Este cántico, mis hermanos, anticipa el tono profético del libro. El Señor es quien levanta y deposita reyes, prefigurando la monarquía davídica y tipológicamente también, mis hermanos, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Como les mencioné, adicionalmente también encontramos a los hijos de Elí y el ministerio de Samuel, en lo que son los versículos del 11 al 26. Vemos inicialmente lo que es el pecado de los hijos de Elí. De hecho, el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran varones que servían en el templo,
pero que la escritura los llama hombres impíos. Y de esta manera también la narrativa contrasta la maldad de los hijos de Elí, Ofni y Finés, con la piedad del niño Samuel. Los hijos del sacerdote eran hombres impíos que profanaban el sacrificio. Y de hecho la narrativa es bastante explícita en hablar sobre aquellas acciones en particular. Y de hecho también abusaban de las mujeres que servían en el tabernáculo. Su pecado de hecho no era solo moral, sino un sacrilegio, porque despreciaban las ofrendas del Señor en sus actos. Mientras tanto, dice la narrativa que Samuel servía delante de Jehová. Vemos cómo este capítulo empieza a ser un contraste entre dos tipos de servicio. Vemos que Samuel con un corazón fiel servía, mientras que la Biblia llama a estos hombres que también servían, que eran hombres impíos. Ahora, de Samuel vemos que su crecimiento espiritual y favor ante Dios y los hombres anticipa de alguna manera el ministerio del profeta fiel que Dios levantará en lugar de la línea sacerdotal que ya se había corrompido. Más adelante, en el versículo 27 al 36, vemos la profecía que hay sobre la casa de Elí. Dice lo siguiente, el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, y engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vemos palabras duras hacia Elí. Vemos que un varón de Dios anuncia este juicio divino sobre su casa. Y aunque vemos, mis hermanos, que Dios había escogido a su linaje para el sacerdocio, la desobediencia de sus hijos y la tolerancia, que es inclusive algo que inclusive Dios aquí mismo también le recalca. La tolerancia de Elí traería maldición sobre su descendencia, porque estimaba por encima de todas las cosas que debía poner por delante, que era el servicio y la adoración a Dios, ponía por delante a sus hijos, a pesar de que era conocido por todos que eran hombres que no andaban conforme al corazón de Dios. Entonces es acá donde Dios declara que honrará a los que le honran y despreciará a los que le desprecian. Y la profecía termina con una promesa mesiánica. Dios levantará a un sacerdote fiel que servirá conforme a su corazón y su voluntad. Y este, mis hermanos, sacerdote anticipa al sumo sacerdote perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, quien intercede eternamente por su pueblo. Básicamente también lo que encontramos en Hebreos. Ahora, este capítulo también resalta algunos elementos teológicos que son importantes. La soberanía absoluta de Dios es algo evidente en este capítulo. El cántico, mis hermanos, de Ana, que subraya que Dios gobierna sobre todas las cosas, la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza. Desde una perspectiva, mis hermanos, reformada, pues esto podría ilustrar la doctrina de la providencia divina, según la cual nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Es uno de los elementos teológicos que nosotros podemos extraer de este cántico que Ana hace. Otro de los elementos que encontramos también es la gracia y reversión de los destinos.
¿En qué sentido, mis hermanos? Dios exalta al humilde y abate al orgulloso. La gracia divina invierte la estructura humana de poder. En esto se manifiesta el principio de la elección soberana, donde Dios se complace en obrar a través de los líderes, de los débiles y despreciados. Vemos otro elemento que también se destaca eh, dentro de este libro, y es la corrupción humana y la necesidad de un mediador fiel. De alguna manera, mis hermanos, en la medida en que nosotros vemos la impiedad de los hijos de Elí, vemos también cómo se muestra la depravación del corazón humano. Un elemento que nosotros hemos estudiado ya con anterioridad acerca del tulip, donde vemos la depravación total del hombre, incluso dentro del contexto religioso. La teología reformada reconoce que aquí la incapacidad del hombre natural para agradar a Dios sin la regeneración del Espíritu Santo. Vemos también como el juicio y la fidelidad divina, pues Dios juzga con justicia a quienes profanan su nombre, pero su juicio no cancela su fidelidad al pacto. Él levantará un sacerdote fiel cumpliendo su propósito redentor. Pues a pesar de que acá hace estas advertencias o esta profecía o este juicio hacia la casa de Elí, vemos adicionalmente que él promete levantar a un profeta que sea conforme a su corazón. Y este cumplimiento tiene culminación al final en Cristo, que es el verdadero sacerdote y rey. Y también vemos de alguna manera una tipología cristológica. En contraste, mis hermanos, con los hijos de Elí, Samuel apunta al contraste entre el sacerdocio levítico imperfecto y el sacerdocio eterno de Cristo. Samuel también, mis hermanos, de alguna manera tipifica la mediación santa y la obediencia que solo se cumple perfectamente en el Hijo de Dios. Algunas aplicaciones prácticas que nosotros podemos tener también de este mismo capítulo, y es que Dios es digno de alabanza aún antes de la bendición completa u obtenida. Vemos que Ana adoró a Dios no por lo que recibió, sino por quien Él es. Nuestra adoración, mis hermanos, debe fundamentarse en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Es mucho más fácil, obviamente, en la medida en que nuestro corazón así nos lo muestra. Nosotros glorificar a Dios por las bendiciones recibidas. Pero, mis hermanos, nuestra adoración siempre debe estar centrada en quien Dios es para nosotros. Él es todo para nosotros. No solamente en tiempos de abundancia, sino que incluso en tiempos de necesidad y los momentos duros, porque inclusive esos momentos difíciles nos permiten nosotros aprender ciertas cosas. Nos ayuda a moldear nuestro carácter, nos ayuda a llevarnos hacia la estatura del varón perfecto, pues moldea, como les mencioné, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestras decisiones. Vemos también cómo la piedad verdadera florece en medio también de la corrupción. Samuel crecía fielmente entre sacerdotes impíos. Vemos cómo él, a pesar de lo que vivía en su entorno, varones que eran corruptos, Samuel se mantenía fiel a Dios. La fidelidad personal no depende, mis hermanos, del ambiente, sino de la comunión con Dios. Y eso es importante. Muchas veces le echamos la culpa a las circunstancias o a las influencias. Pero, mis hermanos, la fidelidad personal no depende de las influencias o el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, sino de la comunión que cada uno de nosotros tenemos con Dios, en la medida en que nosotros también echamos mano de cada uno de esos medios de gracia que nos han sido otorgados, como la oración, la meditación en la palabra de Dios, la comunión entre los hermanos. Ahora, el pecado, vemos también acá que el pecado tolerado en el liderazgo espiritual trae juicio.
Acá, mis hermanos, Elí no detuvo a sus hijos y su negligencia, mis hermanos, vemos todo lo que le costó. Y es acá, mis hermanos, donde la iglesia debe ejercer disciplina santa y bíblica. La iglesia no puede ser permisiva. Muchas veces, mis hermanos, vemos que algunos centros de estos que se hacen de alguna manera llamar iglesia, por acaparar volumen, son permisivos y toleran ciertas cosas. Pero mis hermanos, la santidad de lo que esto representa, mis hermanos, no es negociable. La disciplina debe aplicarse cuando debe aplicarse. Y uno debe reconocer que la disciplina es parte del amor de Dios también. Pues mis hermanos, cuando no se castiga, cuando no se aplica disciplina, las cosas se salen de control. Y eso de alguna manera pasa como pasa en este caso. Dios juzga a sus hijos también. Y vemos cómo también la esperanza del creyente está en el sacerdote perfecto también. Pues mis hermanos, solo Cristo puede mediar eficazmente entre Dios y los hombres. El creyente encuentra seguridad de su intersección continua. Pues nosotros nos acercamos, mis hermanos, en oración ante el trono de la gracia, sabiendo que también nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, también está intercediendo todos los días por nosotros. Y vemos también en esta narrativa cómo la humildad precede a la exaltación. Dios levanta del polvo al menesteroso. El camino, mis hermanos, del Evangelio siempre pasa por la humillación antes de la gloria. Mis hermanos, pasamos por circunstancias difíciles, duras, pero es básicamente, mis hermanos, esto nos ayuda a forjar corazones más humildes. Mis hermanos, el orgullo no es parte del creyente, no debe ser parte del creyente, es totalmente contradictorio a lo que el creyente debe ser. Un creyente orgulloso no es coherente con lo que la Escritura enseña. Este capítulo 2 de Samuel, mis hermanos, nos enseña que Dios gobierna soberanamente la historia, exaltando al humilde y derribando al orgulloso. Frente a la corrupción humana, Él preserva su propósito redentor, levantando un sacerdote fiel que prefigura al Señor Jesucristo. En un mundo donde la impiedad parece prosperar, el creyente puede descansar en la certeza de que Dios sigue en su trono, obrando para la gloria de su nombre y en bien de su pueblo. En el capítulo 3, mis hermanos, vemos ya el llamado profético de Samuel. Este capítulo 3 marca un punto de inflexión en la historia de Israel, el inicio del ministerio profético de Samuel y el fin del silencio profético en los días de los jueces. De hecho, el texto comienza destacando la escasez de la revelación divina, cuando nos dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Este silencio es reflejo de la decadencia espiritual del sacerdocio de Elí. Durante la noche, mientras Samuel, y esto lo encontramos en la narrativa, mientras Samuel servía en el tabernáculo, Dios lo llamó 3 veces, pero el joven confundió la voz divina con la de Elí. El anciano sacerdote finalmente discernió que era el Señor quien hablaba y le instruyó a responder. Y vemos cómo en el versículo 10 dice: habla, Jehová, porque tu siervo oye. El mensaje que Samuel recibe es uno de los juicios contra la casa de Elí, cumpliendo lo profetizado en el capítulo anterior. Dios declara que la iniquidad de los hijos de Elí no sería expiada jamás por sacrificios. Al amanecer vemos Samuel temía contar la visión a Elí, pero éste le insistió y al escucharla, Elí reconoció resignadamente lo que dice en el versículo 18: Jehová es
haga lo que bien le parezca. Y este capítulo 3 concluye afirmando que Samuel creció y que Jehová estaba con él, estableciendo, mis hermanos, de alguna manera, o estableciéndolo como profeta reconocido en todo Israel. Y ciertamente este capítulo también tiene algunos elementos teológicos importantes. La soberanía reveladora de Dios, pues el silencio de Dios no es ausencia, sino juicio. Cuando Dios se revela, lo hace soberanamente conforme a su propósito eterno. Vemos que la revelación es un acto de gracia, no un derecho humano. La iniciativa divina en el llamado también es uno de los elementos que podemos resaltar de este capítulo 3, pues Samuel no buscó a Dios, fue Dios quien lo llamó. Esto refleja la doctrina reformada de la gracia irresistible, donde Dios se revela eficazmente a quien Él ha escogido. Vemos adicionalmente el peso de la palabra revelada, pues el mensaje que Dios confía a Samuel no es de consuelo, sino de juicio. Esto muestra, mis hermanos, que el profeta fiel no acomoda el mensaje al oyente, sino que comunica fielmente lo que Dios ha dicho. Y mis hermanos, esto es algo de todos los días, donde muchos que se hacen llamar predicadores o profetas de Dios, buscan acomodar las palabras de Dios para que el oyente no se sienta ofendido con el mensaje. Pero mis hermanos, la Biblia contiene palabras duras que deben ser pronunciadas como son. Deben ser pronunciadas como son. No buscando agradar a quienes lo oyen, sino precisamente confrontarlos, porque ciertamente cada uno de nosotros necesita ser confrontado con la palabra de Dios. Nuestro pecado necesita ser llamado por lo que es. Nosotros necesitamos, a través de estas palabras de Dios, despertar hacia lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y vemos también adicionalmente una transición teológica de un sacerdocio corrupto a un profeta fiel. Pues la revelación a Samuel marca el paso del liderazgo sacerdotal corrompido al liderazgo profético, instrumento de la palabra de Dios. Es un anticipo también a la centralidad de la predicación profética en la economía del pacto. Vemos cómo la centralidad de la palabra de Dios ahora viene a tomar un papel importante, pues ahora Samuel recibía palabras directamente de Dios, quienes dirigían o que habían de dirigir también directamente al pueblo. Y esto, como les menciono, muestra o marca la centralidad y la importancia que debe tener la palabra de Dios y cómo ésta de alguna manera guía al pueblo de Dios hacia lo que Dios quiere para ellos. Algunas aplicaciones prácticas. Mis hermanos, la voz de Dios se reconoce en la obediencia. No basta solamente, mis hermanos, con oír, hay que responder, mis hermanos, como respondió Samuel. Tu siervo oye. La verdadera espiritualidad se mide por la disposición a obedecer la voz del Señor. Mis hermanos, cada una de las instrucciones que nosotros recibimos y tenemos a lo largo de las Escrituras, no solamente deben estar para llenar vacíos intelectuales o para llenar nuestra mente de información. Muchas de las cosas que encontramos acá representan un imperativo y es, mis hermanos, nosotros debemos obedecer lo que Dios ha instruido en su palabra para nosotros. Algo más que vemos acá y es que Dios aún, mis hermanos, habla por medio de su palabra. Aunque ya no hay una revelación nueva, Dios sigue hablando por la escritura inspirada. El creyente, mis hermanos, debe cultivar el oído espiritual para oír la voz de Dios. El ejercicio, mis hermanos, activo de la meditación de la palabra, el poder estar atento a la predicación también, eso de alguna manera, mis hermanos, nos ayuda a
a estar atentos a cómo Dios, en la medida en que nosotros nos adentramos en las Escrituras, nos puede enseñar cada día, a pesar de que pasamos por los capítulos y pasamos por ciertas lecturas muchas veces, encontramos ciertamente enseñanzas nuevas para nosotros, que nos ayudan en nuestro peregrinaje. Algo más que podemos resaltar acá y que de alguna manera también son algunas aplicaciones prácticas, es que la fidelidad al mensaje divino exige valor. Como Samuel, el siervo de Dios debe comunicar toda la verdad, incluso cuando es difícil o impopular, o cuando la palabra llega a veces a ser ofensiva. Mis hermanos, nosotros debemos armarnos de valor también y enseñar lo que la Biblia enseña. Y mis hermanos, la presencia de Dios valida de alguna manera también el ministerio. Jehová, dice el texto, Jehová estaba con Samuel. No el éxito visible, sino la comunión con Dios. Es el sello de un ministerio auténtico. No es el éxito que aparentemente se ve en la predicación de cierto expositor, sino, mis hermanos, se trata de la comunión que éste tenga con Dios, de la fidelidad que éste tenga hacia Dios y hacia su palabra. Ahora, para terminar, el capítulo 4 habla acerca de la derrota de Israel y la pérdida del arca. Este capítulo 4 narra una tragedia nacional. Israel es derrotado por los filisteos y el arca del pacto es capturada. Al comienzo Israel sale a la guerra y es vencido, y en lugar de buscar a Dios en arrepentimiento, los ancianos proponen traer el arca desde Silo, creyendo supersticiosamente que su presencia garantizaría la victoria. El arca llega al campamento de Ofni y Finés y los israelitas gritan con júbilo, pero los filisteos, aunque temerosos, se fortalecen y vencen nuevamente. 30,000 soldados caen y los hijos de Elí mueren. Lo más grave, mis hermanos, ocurre cuando el arca de Dios es capturada. De cierto modo, es un símbolo visible de la presencia divina para ellos que se pierde. Al recibir la noticia, mis hermanos, Elí cae de espalda y muere. Su nuera, esposa Finés, al dar a luz, nombra a su hijo Icabod diciendo: la gloria se ha apartado de Israel, marcando, mis hermanos, el sentido teológico del capítulo, la partida de la gloria de Dios por causa del pecado. Y hay algunos elementos teológicos que podemos resaltar de este capítulo que son bastante importantes. Y es uno de ellos es el peligro del ritualismo sin fe. Israel trató el arca como un talismán, olvidando que el poder no estaba en el objeto mismo, sino en Dios. Mis hermanos, la teología reformada enfatiza que los medios de gracia son eficaces solo cuando están acompañados por la fe. Vemos adicionalmente a eso que el juicio de Dios sobre la falsa religión. Vemos acá que la derrota de Israel y la muerte de los sacerdotes muestra que la santidad de Dios no puede ser manipulada. Dios no se alía con la impiedad de su pueblo, sino que disciplina para purificarlos. Y esta partida de la gloria que vemos acá, la retirada de la gloria, simboliza el juicio divino sobre la nación que ha abandonado el pacto. Y teológicamente, mis hermanos, también anticipa la realidad del abandono espiritual cuando el pueblo confía en los símbolos en lugar del Dios que ha provisto o que ha señalado tales símbolos. La santidad de Dios y la necesidad de un mediador verdadero es otro de los elementos que también destaca este capítulo 4. El fracaso del sacerdocio de Elí apunta a la necesidad de un mediador santo y perfecto. Cristo, mis hermanos, el verdadero arca de la presencia divina. Y cada uno de estos elementos, mis hermanos,
nos permite a nosotros entender que cada una de esas medios de gracia o sacramentos de los cuales nosotros también echamos mano, no hay nada en ellos en sí mismos, mis hermanos, sino en Dios quien nos ha provisto de esos medios. Estos medios no nos santifican en sí mismos, sino que nos permiten a nosotros acercarnos a Dios, quien es quien nos santifica, quien es quien nos moldea, quien es quien nos guía a través de esos medios que Él ha provisto. Esos medios en sí mismos no nos santifican, no nos proveen de ciertas cosas. Lo único que nos permite es acercarnos a Dios. Por eso que nosotros hacemos bien en echar mano de cada uno de esos elementos. Pero mis hermanos, no podemos nosotros poner los ojos en ello, en cada uno de esos elementos. Pensar que es la oración que yo hago, por más elocuente que es y por más llanto que yo tenga en medio de mi oración, lo que va a procurar que Dios conceda mi petición. No es la oración, mis hermanos, no es la oración elocuente y llena de elementos. No es cuán abundante es mi ofrenda. No es cuánto yo leo la Biblia. Cada uno de esos elementos nos hacen bien a nosotros porque nos acercan a Dios. Pero ellos en sí mismos no nos proveen de santidad y nada de estas cosas. Nosotros debemos siempre poner la mirada en Dios, quien es que nos provee de estos elementos. Y algunas aplicaciones prácticas para nosotros de este último capítulo que consideramos en la mañana de hoy es que, primero, no se puede usar a Dios como instrumento de nuestros fines. Israel quiso forzar la bendición divina sin obediencia. Mis hermanos, la fe verdadera busca la voluntad de Dios, no manipular su poder. Segundo, el pecado en el liderazgo afecta a todo el pueblo. Vemos, mis hermanos, cómo la corrupción de los hijos de Eli trajo consecuencias a todo el pueblo. La santidad en el liderazgo espiritual es esencial para la salud de la iglesia. Una aplicación adicional es que la gloria de Dios puede apartarse de una comunión religiosa. Mis hermanos, donde la palabra y la obediencia se descuidan, la gloria de Dios se retira. Esto llama a una reforma constante del corazón y del culto. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos llamados a procurar la santidad, incluso en la adoración que nosotros promovemos hacia Dios. Porque en la medida en que nosotros somos permisivos y toleramos ciertas cosas dentro de la iglesia, el lugar que Dios ha escogido para que nosotros acudamos para adorarle, si nosotros permitimos ciertas cosas que sabemos que no están bien, vamos a ser juzgados por Dios. Vamos a ser juzgados por Dios. Quiero citar algún comentario de Matthew Henricks que dice lo siguiente: el pueblo se confió en el arca, no en el Dios del arca. Cuando la fe se vuelve superstición, Dios quita su presencia para que el hombre vea su necesidad de él. Otro comentario sobre este capítulo nos dice: la derrota y la pérdida del arca no son el fracaso de Dios, sino el juicio sobre un pueblo que trató la presencia divina como un objeto utilitario. Mis hermanos, muchas veces tomamos elementos de las escrituras, incluso la misma Biblia, como algo, como un amuleto, algo que nosotros podemos utilizar para hacer ciertos rituales o ciertas cosas. Muchas personas la colocan en el centro de su casa, la Biblia, para de alguna manera, dicen ellos, traer la paz y la santidad a su hogar, pero no se detienen a leerla para conocer al Dios de esta Biblia. Y eso es importante y es un elemento que recalca mucho este capítulo. Y como conclusión, mis hermanos, los primeros capítulos de este libro de Samuel establecen el fundamento teológico para todo el libro. Dios obra en medio de la debilidad, juzga el pecado institucionalizado y levanta líderes conforme a su propósito eterno.
Samuel, vemos cómo surge o cómo figura de transición el profeta que prepara el camino para la monarquía, sobre todo el instrumento por medio del cual Dios reaviva su palabra, restaura la gloria entre su pueblo. La historia, mis hermanos, enseña que el liderazgo verdadero no proviene del linaje humano, sino de la elección divina. El mensaje central es profundamente reflexivo también acá, mis hermanos, pues la palabra de Dios permanece eficaz y su propósito soberano se cumple incluso en medio de juicio. El llamado, mis hermanos, es claro, es escuchar, obedecer y honrar a Dios, al Dios Santo que no comparte su gloria con nadie. Con esto concluimos, mis hermanos, esta primera sección. Vamos a orar y si hay preguntas o aportes, los hacemos. Padre, te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra es oportuna, porque tu palabra siempre nos alienta, nos orienta, nos edifica. Te rogamos que nos ayudes en nuestros corazones a poder entender cada una de estas verdades que hoy pudimos aprender. Saber que, oh Dios, tú eres quien nos provee, que tú tienes, oh Dios, el control de todo, e incluso en medio de las circunstancias difíciles. Y que en medio de esas circunstancias, oh Dios, o al final, tú sacas lo favorable. Ayúdanos a entender que incluso en medio de esas circunstancias difíciles, tú nos estás bendiciendo. Ayúdanos a moldear corazones más humildes, corazones más conforme a ti y más conforme a lo que tú has determinado en tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.